Esta es palabra de Dios. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés.
También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra por buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Ya que tenemos algunos meses sin ver este estudio que estamos haciendo del libro de Esdras, primeramente quisiera dar un resumen breve de los eventos que se han llevado a cabo en cada uno de los 5 capítulos que ya vimos, para recordarles en el punto de la historia de este libro en el cual nos encontramos. Recuerden que el pueblo de Israel, por desobediencia de Dios había permitido que los babilonios llegaran a Jerusalén, destruyeran la ciudad y se llevaran a varios israelitas en cautiverio. O sea, eran como sus prisioneros. Los llevaron en cautiverio a Babilonia para que estuviesen allá por 70 años. Tenían que estar allá por 70 años. Y cuando esos 70 años se cumplieron, el rey que estaba por encima de los israelitas era un rey persa, de Persia, llamado Ciro. Y Dios puso en su corazón que él dejara regresar a los judíos a su tierra y que también su templo, que había sido destruido, pudiese otra vez ser reconstruido. Eso vimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos una lista de varios nombres de todos aquellos israelitas que regresaron a su tierra. Recordemos que Esdras y Nehemías nos dicen lo que pasó con los judíos que regresaron a su tierra, y el libro de Esther nos dice lo que pasó con los judíos que se quedaron fuera de su tierra. Qué lamentable que los judíos, después de haber sido desobedientes, Dios en su gracia permitió que regresaran a su tierra, pero aún así hubieron varios hebreos que no quisieron regresar y se quedaron en una tierra ajena. Entonces, en el capítulo 2 tenemos la lista de los nombres de los israelitas que regresaron a Israel. En el capítulo 3 fue donde vimos que se comenzaron los trabajos del templo. ¿Qué fue lo primero que hicieron? No fue poner los cimientos, no fue subir los muros, sino llama la atención que lo primero que hicieron fue levantar el altar. El altar. ¿Por qué? Porque ellos vieron la importancia de poder lo más pronto posible ofrecerle a Dios sacrificios, ofrecerle a Dios las ofrendas que Él requería de su pueblo. Y entonces vemos que ellos comenzaron a ofrecer sacrificios, y ellos también volvieron a celebrar una fiesta solemne de los judíos llamada los tabernáculos, que tenían que celebrar cada año. Entonces también vimos ahí en el capítulo 3, el altar fue levantado, empezaron con los sacrificios, celebraron la fiesta de los tabernáculos y también comenzaron con los cimientos del templo. Ya está comenzando la obra. Pero ¿qué vimos en el capítulo 4? Que cuando Dios obra, el diablo también va a obrar. Y el diablo usó a unos
hombres samaritanos para tratar de impedir la obra de la reconstrucción del templo, y fueron exitosos. Ellos sobornaron a los gobernadores para que mandaran cartas con mentiras al rey, y así pudiese suspenderse la obra. La obra entonces se detuvo. En el capítulo 5, la última vez que vimos el libro de Esdras, vimos que Dios llamó a un profeta Zacarías, a un profeta llamado Zacarías y a otro profeta llamado Ageo. Usted los encuentra al final del Antiguo Testamento, y estos dos hombres fueron llamados por Dios para que profetizaran al pueblo, para animarles a retomar los trabajos del templo. Recordemos cómo es que estos profetas fueron los que incentivaron a los judíos a que regresaran a poner manos a este trabajo para que pudiesen continuar con esta obra. Algunos quisieron otra vez oponerse y tratar de detener la obra, pero Dios ya no lo permitió, y vamos a ver en este capítulo 6 la conclusión de este proyecto de la reedificación del templo. Entonces vemos aquí en este capítulo 6 que ahora el rey es un rey llamado Darío, y él dio la orden que se buscaran en la casa de los archivos o en la casa de los libros. Tenían un cuarto, una casa dedicada para guardar dos cosas. Toda la historia de su país estaba escrita en estos archivos, en estos libros. Y también en esa casa se guardaban los tesoros, o sea, los dineros, los fondos de la hacienda, del tributo del gobierno. Y el rey Darío dio la orden que buscaran en estos libros dónde es que el rey Ciro había permitido que los israelitas regresaran a su tierra y que hicieran el trabajo del templo. Eso lo vimos al final del capítulo 5. Los gobernadores le pidieron al rey que investigara si realmente se debía de estar haciendo estos trabajos con el templo. Ellos querían saber si realmente el rey Ciro había permitido que todo este trabajo se hiciera. ¿Y qué sucedió? Fue hallado un libro en la ciudad llamada Acmeta, que era la capital de Media, en la provincia de Media, y allí estaba registrado exactamente lo que necesitaban los israelitas. ¿Y cómo es Dios? El poder de Dios permitió que este libro fuese resguardado, que no se perdiera. Y Dios también permitió que este libro fuese hallado para que leyeran que verdaderamente el pueblo de Dios estaba haciendo lo correcto. Eso no fue ninguna casualidad. Dios permitió que el libro fuese guardado, Dios permitió que el libro fuese hallado, y Dios va a permitir que estas autoridades que no adoran a Dios, a Jehová, el Dios del cielo y de la tierra, Él va a obrar para que ellos respeten la decisión del rey Ciro de hace tiempo, para que se lleven a cabo los trabajos en el templo. Entonces, hermanos y hermanas, vemos cómo Dios, Él puede que permita distintas dificultades. Israel había tenido que detener la obra, había gente mala que los estaban atacando. Dios permitió eso, pero a su tiempo Dios también permitió que se encontrara este libro para que ellos pudiesen hacer lo que ellos querían, que era construir el templo donde ellos iban a adorar a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que se vio en el libro, en el archivo?
Ellos se dieron cuenta que en el primer año del reinado del rey Ciro, él había dado la orden para que se reconstruyese la casa de Dios. Eso fue lo que vimos en el capítulo 1. Claramente estaba estipulado que la casa debía construirse no en Jerusalén, no en Babilonia, sino en Jerusalén. El lugar es muy importante, que la casa de Dios fuese construida en Jerusalén. También estaba dicho ahí en ese archivo que este sería un edificio con el propósito de ofrecerle sacrificios a Dios. No era para adorar a otros dioses, no, era para ofrecerle sacrificios a Yahweh, el Dios de Israel. Y también estaba registrado ahí que sus paredes debían de ser firmes, y también estaba dicho allí cómo iban a ser sus medidas. Las medidas eran las siguientes: de altura debía tener 60 codos y de ancho debía tener 60 codos también. Cuando usted lea la medida codos en la Biblia, la manera más fácil de ver cómo es que eso se convierte a metros es divídalo a la mitad, porque un codo, que era de la punta del dedo al codo, aproximadamente 50 centímetros. Esto quiere decir que el templo iba a tener 30 codos de altura e iba a tener 30 codos de anchura. También estaba registrado en los archivos que encontraron en Acmeta que debía construirse con 3 hileras de piedras grandes y una hilera de madera nueva. O sea que estaban las hileras de piedra y la madera forraba las paredes de piedra por dentro. En el capítulo 5 vimos que dice ahí: la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes. Iba a ser de piedra y de madera por dentro. Esto también fue lo que se hizo con el templo que mandó a construir Salomón. Eso podemos verlo en Primero de Reyes. Y el libro estipulaba, fíjese nomás lo grandioso que Dios es. Israel está en otra tierra, no tienen riqueza. Acaban de regresar a su tierra, no tienen riqueza. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a pagar la reconstrucción de un edificio tan grande y tan hermoso? Gente que ni conoce a Dios, porque Dios puso en el corazón de Ciro que su reino, su imperio, no solamente los iba a dejar ir a hacer los trabajos, sino nosotros lo vamos a financiar, dice Ciro. Este es el poder de nuestro Dios, hermanos. Y no solo eso, porque en el templo, para poder adorar a Dios, Dios había mandado que hubiesen distintos utensilios que se iban a utilizar para alabar a Dios. Pero ¿qué había pasado con los utensilios? Cuando los babilonios habían llegado a Jerusalén y habían destruido el templo, se llevaron sus utensilios y los llevaron a Babilonia para ponerlos en la casa de sus dioses falsos. Eso era lo que hacían los países en esos tiempos. Si una nación idólatra iba y conquistaba a otra nación idólatra, ellos tomaban sus dioses y se los llevaban al templo de sus dioses para mostrar: mira, los hemos ganado, les hemos ganado, los hemos conquistado. Sus dioses se tienen que ahora postrar delante de nuestros dioses. ¿Pero Israel tenía dioses? No. Ellos adoraban o debían adorar a un solo Dios, y como no tenían ídolos, los babilonios se llevaron entonces los utensilios del templo. Pero ¿qué puso Dios en el corazón de Ciro? Esos utensilios que nosotros
hemos adquirido de una manera errónea y las hemos utilizado corruptamente, perversamente, se los tenemos que regresar a los israelitas para que ellos los pongan donde deben de estar, en el templo, y así ellos puedan adorar a su Dios. ¿Sí se fija? Cómo la cosa se había complicado tanto, pero a través del Dios que está en control de todas las cosas, todo se fue compaginando. En Daniel capítulo 5 podemos leer acerca de otro rey llamado Belsasar. ¿Y sabe qué hizo ese rey? Él mandó a hacer una fiesta donde hicieron cosas tan feas que no pudiéramos decirlas porque estamos en la presencia del Señor y hay niños presentes, pero era una fiesta como ninguna que ha habido. Todo tipo de perversidad, y en su borrachera el rey Belsasar, que no creía en Dios, mandó traer los utensilios del templo para que fuesen usados en esa borrachera y en todo ese desorden que había en esa fiesta. Y los vasos del templo y todos los utensilios los trajeron y se emborracharon y cometieron todo tipo de pecado. Y ahí fue cuando apareció la mano de Dios sobre la pared, que escribió el juicio que Dios estaba trayendo hacia él. Y que esa muerte, que esa noche él moriría y que esa noche serían vencidos. Y eso fue exactamente lo que se llevó a cabo. Belsasar murió, su reino fue vencido y llegó esta otra nación de los medos y pudieron gobernar. Y podemos aprender esta seria lección que no podemos llevar las cosas de Dios con frialdad, con indiferencia. Ahí está ese rey, pensó que en su orgullo él podía usar los utensilios de Dios como él quería, y Dios lo castigó severamente. Para aquellos que aún no han aceptado la invitación de Jesucristo, de ir a Él, de reconocerle a Él como Señor y Salvador, un día le tocará a usted, como ese rey Belsasar, que Dios le dijo: Belsasar, hasta aquí llegó tu día. Es hora de que tú seas juzgado por tu gran pecado. Y cualquier pecador, aún sin Cristo, que es sabio, que es entendido, lo que va a querer hacer es ir a Cristo lo más pronto posible, hoy mismo, antes de que aparezca el juicio de Dios y sea demasiado tarde. Y entonces, como resultado de esto, los gobernadores de este imperio que andaban por Israel investigando todo este asunto, viendo si se debía o no trabajar el templo, uno se llamaba Tatnai y el otro se llamaba Setar-Boznai. Estos gobernadores y otros también se les indicó que debían alejarse de Jerusalén y debían dejar que el trabajo se realizara. Recordemos, ya lo mencionamos cuando vimos el capítulo 5, pero cuando dice los gobernadores que están al otro lado del río, si usted busca un mapa, va a ver que entre Israel y Babilonia está el río Éufrates. Y entonces cuando dice los gobernadores del otro lado del río, se está refiriendo a gobernadores del territorio de Babilonia que estaban en Israel, porque Israel había sido conquistado por ese imperio. Y por lo tanto, aunque no debía ser, pero Dios lo había permitido como castigo, ellos estaban en control del territorio de los judíos. Y ellos, se les ordenó, debían dejar que se llevara a cabo la obra de la casa de Dios. Ellos debían permitir al gobernador que habían puesto sobre los judíos, era un judío también, llamado Zorobabel, para que él y para que los ancianos de Israel reedificaran la casa de Dios en su lugar. Eso es muy importante. Es muy importante que recordemos que la ubicación del templo era
de gran importancia. No podía reconstruirse en cualquier lugar. Debía ser exactamente donde Dios se lo había instruido a Salomón, donde él había puesto su nombre. Eso lo vemos mucho en Deuteronomio. Él quería que Israel morara donde Jehová iba a establecer su nombre. Y lo mismo ocurre hoy en día. Dios quiere que hombres y mujeres jóvenes se reúnan en un lugar donde ha sido puesto el nombre de Jesucristo y donde haya una congregación que se rija de acuerdo a su palabra. Entonces no debería de pensar que yo me reúno aquí porque me queda cerca, ¿no? No me reúno aquí porque aquí fue donde conocí al Señor, ¿no? No me reúno en un lugar donde hay mucha gente, no. Debo de querer reunirme en un lugar donde está establecido un testimonio al nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos cuando hay un testimonio establecido al nombre de Jesucristo? Se regula, se rige, se controla por la Biblia y por nada más. Si hay caos, si hay desobediencia, si hay falsa doctrina, esa no es una iglesia. Puede que tenga mucha gente, pueda que tengan muchos programas, muchas actividades, pero si no se rigen por la palabra de Dios, no es una iglesia. Y no, entonces no debemos estar allí. Debemos buscar un lugar que se rige conforme a la Biblia. Y el rey Darío, él dio la orden para que se supiese lo que debía hacerse con los ancianos de Israel. Esto para que se reedificara la casa de Dios utilizando los fondos de los medos y el dinero. Se les tenía que dar diariamente, puntualmente, para que no se detuviera la obra. Esto muestra, hermanos, muestra lo que Dios puede hacer. Él puede hacer hasta lo imposible. Debemos pensar en las luchas, en las pruebas que tenemos, pero también pensar en Efesios 3:20 acerca de nuestro Señor. Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Eso quiere decir que si mi problema es grande, el poder de nuestro Dios es más grande aún. Dios tiene la capacidad de contestar nuestra oración mucho más allá de lo que pudiésemos pedir o de lo que pudiésemos entender. Pero muchas veces esto se toma tiempo. Aquí podemos ver eso con el templo. Se llevaron años para que se terminara el templo, pero al final de cuentas Dios mostró su poder. No solo debían darles dinero para los trabajos, pero también vimos que los medopersas debían darle a Israel animales, becerros, carneros y corderos. ¿Para qué? Para los holocaustos, para los sacrificios a Dios. También debían darles otros ingredientes que se usaban en los sacrificios, como el trigo. ¿Para qué el trigo? Bueno, por ejemplo, en Levítico 2 vemos que una de las ofrendas que Israel ofrendaba a Israel era la ofrenda de granos, era pan que cocían y que se lo ofrendaban a Dios. Para eso necesitaban el trigo. Sal también, porque las ofrendas llevaban sal. El Antiguo Testamento habla del pacto de sal. Necesitaban vino, porque la ofrenda de la libación, ese vino que era derramado sobre la ofrenda, para eso requerían el vino. También se les iba a dar aceite, porque en el pan que ofrecían a Dios llevaba aceite. Entonces, todas esas cosas se les iba a donar a Israel para que ellos pudiesen adorar a su Dios. Se les iba a dar conforme a lo que pedían los sacerdotes, y se les iba a dar día por día para que no hubiese ningún obstáculo para que ellos sirvieran a Dios. Ellos querían que los israelitas, fíjese nomás cómo es el poder de la oración.
para aquellos que hemos creído en Jesucristo. Hay personas que nunca se acercarían a escuchar la palabra de Dios porque ellos pertenecen a una cierta religión. Pero tantas veces, cuando esas personas tienen un problema, ¿sabe qué hacen? Se acercan a cristianos y les piden que oren por ellos. ¿Por qué? Si ellos tienen sus ídolos, ellos tienen sus dioses. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas, cuando realmente se sienten preocupados, ellos saben que sus ídolos no pueden hacer nada. Estoy pensando en una familia que jamás, pero ni cerca se acercarían a escuchar el Evangelio en un pueblo donde predicamos, porque son muy devotos a una religión. Pero hace unos meses estaba repartiendo los calendarios, ha de haber sido en diciembre del año pasado, y llegué a una casa donde ni quería llegar casi, porque son bien de cierta religión, de hueso colorado. Y yo pensé, a ver cómo me van a recibir. Y salió el señor de la casa y me dijo, mire, pase, siéntese por favor. Y dije, oye, mire, mi esposa tiene varias semanas que no se ha sentido bien, está muy enferma y estamos preocupados. Y ahí está su mesa llena de ídolos. Ya no pueden poner otro ídolo en la mesa porque se cae de los tantos ídolos que tienen. Y aquí están, ahora me está pidiendo que yo ore por su esposa. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta, como lo que veíamos anoche, tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Y entonces usted y yo podemos utilizar esas experiencias, no solamente para orar por ellos, pero también compartirles el Evangelio. Y desde entonces, cada uno de los miembros de esa familia, cuando me ven, me saludan y me dan las gracias. Bueno, no siempre que me ven, pero sí me las dieron las gracias. ¿Por qué? Porque la mujer sanó de su enfermedad. Y se dan cuenta que nuestro Dios es real y es verdadero. Y esas son oportunidades, son puertas que Dios nos abre. Mire, no solamente voy a orar por usted, pero quiero ahora compartirle el Evangelio. ¿Sí sabe por qué mi Dios es la verdad? ¿Por qué mi Dios sí existe? Y le va empezando a compartir el Evangelio. Qué bueno que el cristiano, nosotros no tenemos ídolos que no nos pueden escuchar. Qué bueno que el cristiano no tiene que ir a un brujo. Que, lo voy a decir, el 98% de los brujos es pura mentira, es puro engaño. Sí, este asunto de que la gente va y habla y consulta a todos estos brujos es pura farsa. Son muy, muy contados los brujos que realmente tienen poderes satánicos. El cristiano no tiene que vivir atribulado que alguien le ha hecho brujería, como comúnmente se dice. Cualquier cosita pasa y te hicieron brujería. No. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos ni son verdad, no son ni brujos. Son personas que engañan a la gente, que le roban a las personas porque no tienen poderes. Y la otra cosa, hermanos, aun si fuese un brujo de a de veras, Job nos enseña que nosotros tenemos un vallado, tenemos como un cerco a nuestro alrededor y Dios nos protege de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no caiga en esas distracciones de gente que dice ser brujo, pero realmente no lo son. Y si lo son, el cristiano tiene la protección de Dios, que es infinitamente, 1,000 millones de veces más poderoso que el diablo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Sí, Israel, mira, construye tu templo. Te vamos a financiar, te vamos a dar el dinero, te vamos a dar los animales.
para que ofrenden a Dios, y les vamos a dar estos otros ingredientes. ¿Saben por qué? Leímos ahí: para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Fíjense, esta gente que no conocía a Dios, que tenían sus ídolos, sus dioses, querían que los judíos construyesen su templo para que en el templo agradaran a su Dios, pero que también oraran por el rey y por la familia del rey. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que realmente no hay Dios como el Dios del cielo. El rey entonces dio una orden muy seria, muy seria, para castigar a cualquier persona que alterara este decreto, esta ley que se había dado. ¿Qué iba a pasar con cualquier persona que quisiese oponerse a la reconstrucción del templo? Muy fácil. Darío dijo: vamos a quitar una madera de su casa, una tabla, y a esa persona la van a colgar en esa tabla y se va a morir. Y no solo eso, pero su casa va a ser hecho un muladar. Un muladar era donde almacenaban el excremento. O también tiene la idea de que iba a ser un montón de ruinas. Se meten con el Dios de Israel, se meten con ese templo que están construyendo con Dios. Dijo Darío: yo los voy a matar, los vamos a colgar en una madera y ahí van a morir. Esto pudiera ser una forma de la crucifixión cuando comenzó en este mundo, pudiera ser. Pero entonces aquí vemos este castigo que se impuso para los que quisieran oponerse. También se impuso una maldición en el nombre de Dios que habitaba en Jerusalén, para que fuese destruido cualquier persona o cualquier rey que quisiese destruir la casa de Dios. Y este decreto fue dado por Darío y debía cumplirse prontamente. Y todo esto resultó en ¿qué? Que estos hombres, gobernadores de los medopersas, obedecieron el mandato. Y ahora leemos sobre cómo se pudo trabajar y se pudo prosperar en ese trabajo con gozo por parte de los ancianos de Israel. Y se nos habla otra vez acerca de estos profetas, Ageo y Zacarías, y cómo ellos se enfocaron en predicar para que Israel siguiera en este trabajo que ellos estaban haciendo. Y por eso necesitamos hermanos varones que estudien la Biblia y que prediquen en el poder del Espíritu Santo. Y por eso usted y yo necesitamos congregarnos. ¿Por qué? Porque somos como Israel, necesitamos escuchar la palabra de Dios para animarnos en esta vida llena de dificultades. Y entonces vemos cómo es que el templo fue terminado. Por gracia de Dios fue terminado. Lo que parecía imposible fue concluido en el mes Adar, en el día 3, en el año 6 del reinado del rey Darío. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, que para poder concluir este nuevo templo que se construyó, ¿sabe cuánto tiempo tuvo que pasar? 21 años. 21 años. Y hay cosas en su vida y hay cosas en mi vida que nos causan preocupación, que nos angustian, y le oramos a Dios, y le oramos a Dios, y le oramos a Dios, y no hemos visto los cambios que quisiéramos. Hermanos, estamos aprendiendo aquí que tenemos que ser pacientes, que tenemos que seguir confiando en Dios, que si Él no ha contestado una oración, no es porque Él no pueda, no es porque Él no quiera, sino que tenemos que considerar que todavía no es su voluntad, pero sí se va a cumplir algún día, o de plano no es su voluntad. Pero nuestra responsabilidad es seguir orando y seguir confiando
en nuestro Dios. Ahora también vemos acerca de los sacerdotes, los que servían en el templo, y los levitas. Ellos, los que habían regresado de la cautividad, ¿qué hicieron? Cuando ya estaba terminado el templo, dedicaron la casa de Dios con gozo. Dedicar, ¿por qué? Porque consagraron, entregaron este edificio para que Dios se glorificara allí. ¿Y cómo es, hermanos y hermanas, que usted y yo debemos ser como estos sacerdotes y levitas? Servimos a Dios con gozo. No debemos servir a Dios porque sentimos una obligación o porque sentimos algún compromiso. Lo hacemos de corazón, lo hacemos con gozo, porque estamos sirviendo a Dios mismo. Y en este evento de la dedicación del templo se ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 chivos. Esos chivos, esos machos cabríos, fueron ofrecidos en expiación. Leímos ahí, para todas las 12 tribus del pueblo de Israel. Esa palabra expiación se relaciona con la ofrenda por el pecado que ofrecían los israelitas. Esto quiere decir, hermanos, que Israel sabía que si querían adorar a Dios en el templo, ¿qué tenían primero que hacer? Tenían que ofrecer un sacrificio por su pecado, porque habían sido rebeldes a Dios, habían sido desobedientes a Dios. Aprendo esto, hermanos, yo no puedo adorar a Dios si estoy en pecado. Dios no acepta la adoración de personas que están en pecado. Es más, ¿sabe qué? A Dios le causa asco. Esa es la palabra que usa la Biblia, así que no estoy yo exagerando. A Dios le da asco cuando alguien quiere adorarle a Él y lo hace estando en pecado. Israel primero ofreció para encontrar reconciliación y perdón por su maldad. Dios quiere que le adoremos, claramente, pero Él quiere que lo hagamos con santidad y pureza. Ahora, también vimos ahí en la lectura que los sacerdotes y los levitas se organizaron porque habían turnos, habían clases que se les asignaban, o sea, eran estos turnos para que ellos supieran cuándo les tocaba servir en el templo. Ya todo se va organizando, así debe ser en la iglesia. Debemos servir a Dios ordenadamente. En 1 de Crónicas 24 vemos cómo los sacerdotes se les dio sus turnos. En Lucas leemos de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Él estaba sirviendo en el templo porque le tocaba su turno. Si usted quiere saber las clases o las responsabilidades de los levitas, puede leer Números capítulo 3 y 4. ¿Qué le tocaba a estos? ¿Qué le tocaba a aquellos? Y hermanos, así nosotros hoy en día todos somos sacerdotes, los que hemos creído en Cristo, y nosotros debemos servir conforme a lo que Dios nos ha pedido hacer. Pero ¿sabe qué también sucedió? Ya con este templo terminado, los israelitas volvieron a celebrar una fiesta muy importante llamada la Pascua. Esta Pascua se celebraba cada año en el primer mes, en el día 14. La Pascua se celebraba para conmemorar cómo en el libro de Éxodo, Israel, que estaba en otro cautiverio en Egipto, había sido librado por la sangre del cordero que había de sacrificar cada familia. Y en el dintel y en los postes de la puerta iba a bañarse con sangre para que el ángel de Jehová pasara por encima. Eso es lo que significa Pascua. Pasara por encima de la casa donde estaba la sangre, la señal de la sangre de ese cordero. Y a través de ese cordero, la muerte de ese cordero, Israel salió libre al desierto para poder ir hacia su tierra, para poder adorar a su Dios.
Para nosotros los que hemos creído, la Pascua representa el sacrificio de Jesucristo, que a través de su sangre hemos sido librados de nuestros pecados. Entonces vemos que ellos celebraron la Pascua. También debía haber mencionado antes, o llegamos a eso ahora, celebraron la Pascua, pero también los sacerdotes y los levitas se purificaron, se limpiaron con agua. Otra vez aprendemos en este pasaje, en Éxodo 29, en Números capítulo 8, no puedo servir a Dios en pecado, tengo que limpiarme, tengo que purificarme. Eso lo hago a través de la confesión de pecado, eso lo hago a través de la lectura de la palabra de Dios que nos limpia. Tenemos que ser como estos sacerdotes que se purificaron. Y ellos entonces comieron con los que habían regresado del cautiverio y con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes, para así buscar a Jehová, Dios de Israel. Esto pudiera referirse a personas, eran judíos que se habían quedado en Israel y se tenían que purificar, o quizás eran gentiles que se habían convertido al Dios de Israel. Y ellos también no solamente celebraron la Pascua, pero también celebraron otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, donde por 7 días Israel cada año no comía pan con levadura. Y esto representa que un pueblo que ha sido redimido, esa es la Pascua, es un pueblo que debe apartarse del pecado. ¿Usted dice ser cristiano? Yo digo ser cristiano. Debemos apartarnos de la levadura, debemos apartarnos del pecado. Y entonces ellos comieron esta fiesta de los panes sin levadura porque Dios los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria, o sea Darío, porque él había conquistado también a Asiria, y esto fue para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. Y hermanos, otra vez vemos, ellos hicieron todo esto con gozo. Si se fija, hubieron tiempos difíciles, tiempos de desánimo, tiempos de angustia, pero ¿qué hizo Dios? Dios obró de varias maneras y llenó de gozo a su pueblo para que ellos pudiesen terminar el templo, para que ellos pudiesen adorar a su Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios permite que hayan tiempos de prueba, pero en todo lo que sucede tenemos que recordar que Dios siempre está en control y que siempre debemos confiar en Él, y aunque sucedan cosas difíciles, confiar que su voluntad se está haciendo y que pase lo que pase, los propósitos de Dios se van a cumplir. Quiero terminar pensando en cada una de las cosas que Dios hizo para mostrar que Él estaba en control en todo y que sus propósitos en Israel con la reconstrucción del templo se iban a cumplir, pase lo que pase. Podemos verlo en cómo Darío mandó a buscar el decreto de Ciro. Darío pudo haber dicho, yo para qué voy a investigar eso, mejor que no hagan su templo, pero no, lo buscó el archivo fue encontrado. Pudieron haber leído el archivo y decir, no lo vamos a hacer, no tienen permiso, pero no, decidieron respetar lo que Ciro había decidido. Y no solo eso, sino que respetaron el hecho de que Israel regresara a su tierra, que reconstruyeran su templo, que sus utensilios les fuesen devueltos, que se les financiara para poder pagar todos los gastos, que se le dieran los animales y los ingredientes necesarios para poder sacrificarle a Dios. Darío también vemos que Dios
puso en su corazón que Él ordenara a sus gobernantes que dejaran en paz a los israelitas, que se pusiese un castigo y una maldición a cualquier persona y a cualquier rey que tratara de destruir el templo. También vemos cómo Dios puso en el corazón de los gobernadores que obedecieran al rey en vez de obedecer a esos samaritanos problemáticos que estaban sido empleados por el maligno. También vemos a Dios obrando en Ageo y en Zacarías para cumplir su misión de profetizar y de animar y de hacer que el pueblo de Israel se arrepintiera. Podemos ver también a Dios obrando en Zorobabel para que él y los ancianos continuaran con los trabajos del templo hasta terminarlo. También vemos a Dios obrando en los sacerdotes, estando dispuestos a servir y a purificarse, y los sacrificios y las fiestas otra vez siendo ofrecidas y practicados en Israel. Hermanos, nuestro Dios está en control de todo. Y si Él permite ciertas cosas difíciles, eso no quiere decir que Él ha perdido el control. Nuestro Dios está en control de todo y nosotros debemos confiar en Él y esperar en Él.